Realmente los datos van a ser lo que determinará que una empresa tenga viabilidad o no en el futuro, ¿no? Y realmente el dato es el activo estratégico de todas nuestras empresas. Nosotros vemos que es imperativo el reducir los tiempos de la cadena de valor del conocimiento para soportar la creciente presión por innovar, y el crecimiento exponencial de los datos crea más oportunidades para generar valor, ¿no? Entonces, en eso estamos. O sea, yo creo que ese es un reto realmente duro, ¿no? para todos nosotros, porque además estamos muy pensando en datos muy estructurados, y ahora pues con la llegada del 5G nos vamos a llenar de otro tipo de datos con los cuales no estamos muy preparados. Y claramente nosotros tenemos que repensar nuestras estrategias, nuestras arquitecturas de datos y prácticamente todas nuestras formas de trabajar y pensar para aprovechar al máximo las oportunidades que los datos nos van a ofrecer. Nosotros hablamos siempre de velocidad, flexibilidad, escalabilidad, para poder conseguir la agilidad de los cambios que requieren la nueva situación, ¿no? Y nada más, yo creo que esto es lo que os quería comentar. O sea, el dato es el principal activo de la nueva situación económica y social. Yo creo que todos hemos hecho un esfuerzo para almacenar, procesar y obtener información de los datos que capturamos en nuestras relaciones con clientes, sobre todo. Pero los datos del mañana son bastante más que eso, ¿no? Son los datos del resto, son los datos de las redes sociales, son los datos que se generan en actos que no gobernamos de principio a fin las empresas. Y eso ya no pasa por procesar datos, pasa por consumirlos, que es un concepto diferente. En ese concepto de consumir datos que ya no gobernamos íntegramente, es donde nos queda más camino por recorrer. Y eso tiene mucho más que ver con el concepto de consumo de APIs que propiamente del de datos, ¿no? Yo creo que en el futuro los dos conceptos van a converger y vamos a dejar de hablar solo de datos para hablar de APIs y de cadenas de valor entremezcladas. Hoy en día nos encontramos que muchas empresas ya se han empezado a preparar para utilizar los datos, no solo los de mañana, sino los de hoy, actuales, ¿no? Y muchas empresas dentro de su organización ya han creado figuras específicas para el tratamiento de los datos o para el gobierno de los datos, como los CDOs, ¿no? Chief Data Officer, y grupos de analistas que explotan los datos. Por lo tanto, hay muchas empresas que ya se han empezado a posicionar, pero es verdad que sobre todo empresas pequeñas o empresas pymes necesitan el impulso y la ayuda para empezar a tratar los datos si quieren ser unas empresas bien posicionadas de cara al futuro. Entonces, la conclusión sería, estamos bien porque nos hemos preparado y entendemos la importancia de los datos, pero debemos seguir impulsando este tema dentro de las organizaciones y de las empresas, porque el dato es el futuro, ¿eh? Y sin el dato no podremos hacer inteligencia artificial, analítica avanzada, y por tanto tendremos que cuidarlo, ¿no? Yo siempre digo que hay que cultivarlo y darle cariño al dato, y por tanto también un tema importante será la calidad de los datos sobre los que basamos nuestras decisiones. Bueno, yo aquí haría una distinción entre lo que consideramos datos estructurados y datos no estructurados. Yo creo que la mayoría de las empresas en la parte de datos estructurados tenemos un buen camino andado y nos estamos orientando cada vez más al uso del dato como herramienta base de la toma de decisión, ¿no? Muy orientado al mundo de los clientes, ¿no? Aunque todavía nos queda un largo recorrido, pero sí creo que estamos bien posicionados, ¿no? En cambio, en la parte del dato no estructurado, las redes sociales, imágenes, sonidos, voz, creo que estamos todavía en una fase inicial y tendremos que ir aprendiendo y evolucionando, pues yo creo, a medida de que la demanda de uso de este tipo de datos, que cada día es mayor, se vaya consolidando. Yo destacaría como valor diferencial de Inetum nuestra capacidad para interactuar en todo el ciclo de vida de la explotación del dato, ¿vale?
cuando queremos abordar un proyecto como que nos permita reaccionar en tiempo real sobre el dato, ¿vale? Desde Inetum aportamos nuestros expertos que están colaborando junto con el cliente y fabricantes como Splunk desde el momento de la concepción de cuál es el objeto de negocio, qué es lo que queremos monitorizar, cuáles son los elementos principales que van a marcar un valor competitivo para nuestro cliente, a todo lo que es el proceso de integración de esa información y la definición de todas las alarmas, controles, incluso las actuaciones que la empresa va a tener que hacer de una forma digital para realmente poder sacar valor en tiempo real de este dato. Las empresas y en particular el sector financiero están haciendo frente a muchas iniciativas que denominamos pues, lo que es transformación digital. La propia digitalización de sus interacciones con clientes, la deslocalización de oficinas, el movimiento al cloud, la irrupción del Internet de las cosas. Todas estas iniciativas están generando una inmensa cantidad de datos e información que es muy valiosa para las empresas. Información que en algunos casos puede permitir obtener una ventaja competitiva o bien incluso puede ser clave para la propia supervivencia de la empresa. El problema es que toda esta información, nuestros datos no se están tratando actualmente pues porque no se dispone de las herramientas necesarias o bien de los recursos o el tiempo para poder tratar esta información. Splunk básicamente lo que hace es poner a disposición de nuestros clientes una plataforma que le permite accionar los datos en tiempo real, proporcionándoles una ventaja competitiva, mejorando sus procesos de negocio, siendo mucho más eficiente en el uso de los recursos y, por supuesto, haciéndoles cada vez más seguros ante las amenazas que puedan sufrir en un entorno digital.